¿Cómo están? Estén y sean todos muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Con mucho gusto los saludos se los envío a nuestros auditores y a nuestros patrocinadores. Yo siempre tengo que agradecer que sigan apoyando al periodismo independiente, a este programa, este sencillo programa donde intentamos hacer periodismo de calidad, pero a la vez un periodismo independiente de las pautas generales o quizás de lo que a algunos les gusta decir de lo políticamente correcto. Así es que a todos quienes nos están apoyando en Patreon, se los agradezco infinitamente porque el 2023 se viene este programa recargado y para eso necesitamos también sus apoyos. Eso a través de Patreon, así como también le agradezco a los auspiciadores que tenemos y a los futuros auspiciadores que entrarán. Y para eso me pueden escribir a nicolperiodistachile@gmail.com y nuestro equipo revisa sus solicitudes de auspicio. Recuerden suscribirse también en YouTube poniendo suscribirse y poniendo la campanita, muy simple, la campanita que les va a dar ese alerta de que un nuevo programa de la entrevista de Nicole Rodríguez ya está al aire todos los miércoles en la mañana. Ustedes saben que pueden contar con esta entrevista, solo cuando me censuran, si no, no hay, de eso he tenido harto, pero no importa, le damos para adelante. Y hablando de auspiciadores, déjenme saludar a MC Parking en estos tiempos de enero, febrero, donde claramente se viaja más, hay más movimiento en el aeropuerto, hay que ir a buscar gente o despedir personas. MC Parking es la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto. ¿En qué consiste el servicio? Reservas online, llegas directamente al estacionamiento, por ejemplo, desde Costanera Norte o de la autopista Vespucio Norte, y un bus de MC Parking te lleva a la puerta del aeropuerto. Ese bus está siempre disponible cada 20 minutos, los 7 días de la semana. Seguridad 24 horas, con guardias, cámaras, es todo muy seguro. Importante, esto siempre se lo repito porque, bueno, al final el bolsillo es lo que importa. Si usted reserva con más anticipación su espacio en el estacionamiento, más económico le va a servir. Y en estos tiempos, además, se asegura que hay un espacio, porque esto no es infinito, tiene un espacio determinado. Así tu auto queda custodiado, seguro y tu viaje va a ser mucho más fácil y menos estresante. No esperes al transfer, al taxi que cancela los viajes. MC Parking, www.mcparking.cl. Hoy día vamos a estar haciendo una mirada a la contingencia nacional, estos análisis que hacemos de vez en cuando, y hace varios días, semanas, perseguimos a Sergio Muñoz Rivero, analista político, columnista, quien tengo ya en pantalla. Sergio, te agradezco que estés hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez con un poco de convalecencia, un poco saliendo de una gripe. Así Y que bueno, muchas gracias por la invitación, Nicole. Es un gusto estar en tu programa. vamos a comenzar de inmediato. Tengo varias temáticas que tratar contigo. Yo he seguido tu columna, tus columnas y tus opiniones. Está el tema de los indultos, de las acusaciones constitucionales, pero quiero partir contigo acerca de tu mirada de la posición de la centro derecha en este nuevo proceso constituyente. ¿Tú eres de los que piensa o no, no lo sé, te lo pregunto, que la derecha o la centro derecha está siendo ingenua, se está vendiendo a las ideas a los proyectos de la izquierda, participando de un nuevo proceso constituyente y firmando el Acuerdo por Chile? Creo que el plebiscito del 4 de septiembre es una fecha muy importante. Yo creo que vamos a ir valorando con el tiempo la trascendencia que tuvo el triunfo del rechazo en ese plebiscito. Fue la reacción defensiva, se puede decir, de la sociedad chilena frente a una amenaza muy grave a su integridad, al Estado unitario, a la democracia representativa. El proyecto de constitución que aprobó la convención y que avaló el gobierno del presidente Boric y todos los partidos que hoy gobiernan pudo llevar a nuestro país a una gran catástrofe. No tengo duda de eso. Hagámonos la idea de qué habría pasado si se hubiera
aprobado aquel proyecto, ¿en qué situación estaríamos? Yo creo que el país habría vivido un momento muy crítico de dislocamiento institucional, económico, social, y sucede que el efecto del triunfo del rechazo se desvaneció un poco por esta maniobra hecha desde la moneda para tapar la derrota. Tapar la derrota. Recordemos que apenas se produjo el plebiscito de parte del presidente y de su ministro, la recién asumida ministra del Interior en ese momento, en septiembre, abogaba por un nuevo acuerdo que ojalá fuera antes de la fiesta patria. Bueno, y Sí. ocurre que los partidos de la centro derecha acudieron prestamente a ese diálogo, a esas conversaciones, casi, debo decir, Nicole, casi como si estuvieran preocupados de que los derrotados no se deprimieran. Era una cosa muy extraña, porque habría sido útil, perdón, termino con esto, habría sido útil que los efectos del plebiscito, los efectos del triunfo del rechazo, bueno, fueran procesados por el mundo político, desde luego por el gobierno. Incluso era necesario que masticaran la derrota. Lo digo con esa palabra porque habría salido alguna conclusión más serena, ¿verdad? Mirando el futuro del país. ¿De verdad cree que hubiera salido una conclusión más serena desde el gobierno o desde la izquierda? No, mira, no lo sé, pero a lo menos este apresuramiento, ¿verdad? Una negociación extraña, duró más de 90 días y salió este nuevo proceso, este nuevo experimento, ¿verdad? Que ahora empieza a caminar legalmente, ya el Congreso dio su aprobación, va a salir en el diario oficial en estas horas. ¿Y qué va a resultar de eso? No lo sabemos, porque Ya. el resultado final será a fin de año, sabremos qué resultó. De- Claro, Voy a tratar de ponerlo desde otro punto de vista. Eh, ¿Será que la derecha tiene una estrategia en vez de mirarlos como vendidos o que nuevamente se fusionaron con la idea de la izquierda? ¿Será que tiene una estrategia y visualizando el big picture y el futuro de las elecciones, sacarse el tema constitucional de encima en un contexto distinto al anterior proceso, en el cual pudieron imponer ciertos principios, ciertos tutelajes, comisión de expertos? Después podemos analizar eso. ¿Será que es una estrategia a lo mejor nada de ingenua, sino que bastante práctica? Es decir, saquémonos de encima este proceso constituyente, saquemos una constitución de la cual esperamos que en este nuevo proceso no salga una constitución radical ni con ideas descabelladas, sino que con principios democráticos, y así empezamos una nueva era para la centroderecha en la cual no nos siguen achacando esta constitución del 80 de Pinochet. Estoy poniéndome acá como abogado del diablo. ¿Podría ser esa la estrategia? no lo sé, tengo muchas dudas, ¿ah? De que tengan una estrategia. Yo creo que ha habido aquí ciertos impulsos, ciertas motivaciones. Hay algunos dirigentes de la centro derecha que aprecian mucho la amistad que tienen con el presidente Boric. ¿Ah? Entiendo que el presidente de la UDI, el Pablo senador Macaya. Macaya, Sí. es amigo, claro, hicieron buena relación cuando eran diputados. Incluso el senador Macaya llegó a decir en una entrevista que era muy importante que se aprobara una nueva constitución que llevara la firma de Boric, que lo importante era eso, porque eso despejaba el horizonte. Bueno, ahí yo creo que hay mucha ingenuidad. Despejar el horizonte, nunca se sabe lo que va a venir, ¿verdad? Y ilusionarse con que se hace un nuevo texto constitucional y queda zanjado este asunto. La verdad es que el problema constitucional disfraza ciertos objetivos políticos. En realidad el país no ha tenido propiamente una crisis constitucional, un problema constitucional. No lo ha tenido. Fue la manera de disfrazar ciertos objetivos políticos. ¿Cuáles eran los que vimos en la convención? Los que se tradujeron en el texto que fue rechazado
por los ciudadanos. Esos eran los objetivos políticos, crear una estructura política del país que les permitiera copar las instituciones. Me estoy refiriendo a la coalición, ¿verdad?, que se armó en la convención, ¿verdad?, las izquierdas asociadas, ¿verdad? Y sus objetivos quedaron ahí transparentemente expresados en el texto, ¿verdad? Ahora, creo que en la centro derecha ha habido una especie de complejo, ¿eh? Una especie de complejo, de que, algo así como que tienen que demostrar que son partidarios de los cambios. Sucede que todos los cambios constitucionales habidos durante 30 años, porque el texto actual es el resultado de 30 años de reformas, han tenido los votos de los senadores y diputados de la centroderecha. De otra manera no se habrían aprobado. Entonces, ellos podrían decirlo así, no lo dicen, es muy extraño. Están a la defensiva, dando explicaciones, no sé, complejos, profundos, y ¿Cuáles sucede serían, que, Sergio, para poder entenderlo? Porque yo creo que esto, entre psicología y sociología y política, ¿cuáles serían esos complejos? El tema de los derechos humanos, el que tienen esta imagen de haber probablemente el hablado de... peso, claro, ¿Qué? ¿Cuáles son esos claro, complejos? O probablemente a lo mejor es el una peso de haber. deficiencia, perdona, o a lo mejor es una deficiencia intelectual en el sentido de que no saben en qué creen o cuáles son las agendas o los principios de partidos políticos de derecha. A lo mejor son ambas cosas. Grandes preguntas, yo creo, grandes preguntas. Yo creo que los partidos de la centro derecha tienen que preguntarse qué quieren representar en Chile, ¿ya? Se les ha visto, digamos, en actitud reactiva, ¿verdad? Frente a una izquierda radical, populista, ¿verdad? Que ha sido capaz de ponerlos contra la pared. Bueno, pero esa izquierda populista y radical está de capa caída, ¿verdad? Le está yendo mal. Las encuestas son muy contundentes respecto de cómo juzgan los ciudadanos el desempeño de este gobierno. Entonces, no se divisan motivos, pero tu pregunta va a un punto crucial. Tiene que ver con el pasado, tiene que ver con la historia, ¿verdad? Con la dictadura, con la colaboración con la dictadura. Bueno, pero el país hizo una transición democrática y la transición democrática fue posible por el entendimiento muy amplio, ¿verdad?, de quienes estuvieron contra la dictadura, pero también de quienes la apoyaron. Por cierto que sí. A ver, y aquí vamos al punto neurálgico, Nicole, porque sucede que uno dice, bueno, y cambiar la constitución. ¿Pero por qué hay que cambiarla? Bueno, pero es que es la constitución de Pinochet, ¿verdad? Se ha dicho, lo ha repetido tanto. El propio Boris, la constitución de los cuatro generales. Falsedad completa, falsedad completa. Esa constitución original del año 80 hace mucho tiempo que no existe porque han sido tantas las reformas, ¿verdad? Que tenemos un texto que cumple satisfactoriamente los requerimientos de una democracia moderna, ¿verdad? Ahora, mira tú, sucede que con el texto sin reformar el texto original, en 1988 se produce el plebiscito que gana el no, el triunfo del no, y se produce a partir de allí el despegue del país hacia la democracia. Ironías de la historia. Y a partir de allí, lo que podríamos llamar una transición impura, sobre la base de un texto, ¿verdad?, que tenía pecado de origen, pero que fue, gracias a las reformas, cumpliendo las necesidades que tenía el país. Y hemos tenido 30 años de estabilidad. Sergio, ahora hay otro elemento acá. Esas reformas fueron realizadas principalmente por gobiernos de la concertación. Tampoco hubo una defensa desde los partidos de la exconcertación a decir, momentito, esto por último hasta lleva la firma de Ricardo. Tampoco tuvieron, no sé si la energía o también tuvieron los traumas presentes o no lo sé, a lo mejor me lo explicas tú porque es una pregunta. Tampoco defendieron la Constitución. Es muy Al buena tu contrario, pregunta. su último candidato en su programa de gobierno, Guillé, una de sus primeras prioridades era cambiar la Constitución. Es muy buena tu pregunta, Nicole.
Debo decirte que hay un libro mío en proceso. Espero que vea la luz en marzo, espero. Me avisas Todo para esto mostrar. depende todo esto depende de los editores, ¿ah? En donde abordo precisamente este punto que tú estás tocando. Porque pasa lo siguiente, todos los gobiernos que ha tenido el país desde la recuperación de la democracia, todos han hecho reformas a la Constitución, todos. Los hizo el presidente. Bueno, las primeras reformas se hicieron con Pinochet gobernando el año 89. Esas reformas permitieron realizar las elecciones libres, competitivas, ¿verdad? De diciembre del 89, cuando triunfa Patricio El. Bueno, pero el presidente Elwin, luego el presidente Frei Ruiz Tagle, luego el presidente Lagos, y las reformas de mayor alcance se hacen en el 2005 con el presidente Lagos. Luego la presidenta Bachelet, el primer gobierno, reformas también, reformas a la Constitución. Luego el presidente Piñera, también reformas a la Constitución. Solo el 2013, solo el 2013, cuando la Constitución ya tenía la firma del presidente Lagos, es Michelle Bachelet preparando su segundo gobierno, cuando ella hace un giro a la izquierda, invita al Partido Comunista y al naciente Frente Amplio a incorporarse, en que ella habla de reemplazar la Constitución. ¿Cuál Constitución? La que tenía la firma del presidente Lagos. Y ella lo sabía bien, porque fue ministra del presidente Lagos. Y a partir de ahí, ¿qué? Lo que ella llamó proceso constituyente. ¿Qué es lo que fue eso? Nada legalmente. Ella nunca presentó un proyecto legal de ley, ¿verdad? De cambio constitucional. Un programa de cabildos y asambleas y reuniones en distintos lados, sin ninguna base legal. Nunca presentó un proyecto concreto. En los días finales de su gobierno, dejó en el Congreso un nuevo texto constitucional, ya se sabe quiénes lo redactaron, que no tiene relación alguna con los cabildos y asambleas y reuniones y Sí, toda la yo cosa. creo que, perdón, Sergio, que te interrumpa. Fíjate a dónde hemos llegado, a Sí, dónde hemos llegado con todo esto. acá se mezclan tantos temas, pero un tema aparte es la realización de esos cabildos cuando se hacen esas famosas consultas ciudadanas. No es para ahondar acá en el programa, pero sí, yo he entrevistado personas que participaron de cabildo y me contaban cómo después los tutores de estos cabildos, que eran designados desde el gobierno centralizado, escribían conclusiones que eran distintas a lo que se hablaba. Entonces, es tan peligroso este tema de los cabildos cuando no hay realmente un monitoreo serio o un monitoreo imparcial, porque al final dicen, la gente quiere, pero guardan en el cajón lo que quieren escribir. Ese proceso no se sostiene. Mira, participaron en total, creo que unas 200.000 personas en distintos tipos de reuniones. Las reuniones discutían de cualquier cosa, de la pavimentación, del el alumbrado público, Claro. distintas cosas. De allí surgió un magma muy incoherente, a tal punto que el gobierno contrató un grupo de intérpretes de aquello, de traductores de aquello. No, aquí hay toda una historia por contar. Oye. Y te digo para que la incluyas en el libro. Elementos graciosos. Ahora, por lo tanto, bueno, el país siguió adelante, ¿verdad? Después de Bachelet 2 vino Piñera 2, ¿verdad? Y el país no tenía un problema constitucional en el momento que Michelle Bachelet entrega por segunda vez la banda presidencial a Sebastián Piñera. No había un problema Ahora, constitucional en el sentido, digamos, de que hubiera, por ejemplo, indefinición respecto del rol de los poderes del Estado, la función de las Fuerzas Armadas, la alternancia en el poder, nada de eso, nada de eso. Cuando llega el supuesto problema constitucional con la revuelta del 2019, y allí la responsabilidad del presidente Piñera es muy grave, porque en esas circunstancias él acepta que el camino es el camino de la paz, se dijo en ese momento, era buscar cómo reemplazar la constitución. Bueno, y aquí estamos, pues fíjate, 3 años después.
Ahora, Sergio, yendo al fondo del asunto, que Michelle Bachelet haya iniciado esta nueva discusión de decir, no, hay que reemplazar la Constitución y que la haya continuado el Frente Amplio como bandera de lucha, el Partido Comunista. ¿Cuál es el fondo de eso? ¿Para qué cambiar la Constitución? ¿Para concentrar el poder? ¿Para sacar algunas instituciones democráticas y no tener contrapeso en el poder? Un poco siguiendo la fórmula a lo mejor venezolana, no lo sé. Porque también en algunos procesos constituyentes, por ejemplo en Ecuador, o por ejemplo en Bolivia, no han terminado en dictadura. No sé si fueron buenos para el país, yo creo que no sirvió de mucho, pero no han terminado en dictadura. Solo Venezuela, podríamos decir, termina finalmente en una dictadura. Pero entonces, ¿cuál es el fondo? Cuando dicen ya, hay que cambiar la Constitución y al final de tanto repetir la gente, bueno, empieza a decir, bueno, a lo mejor tenemos un problema constitucional, hay que cambiar la Constitución. ¿Cuál es el fondo, el trasfondo de querer cambiar la Constitución? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el fondo? Tus preguntas van al meollo del asunto. Los 30 años son el fondo. Cuestionar los 30 años, cuestionar la transición democrática, cuestionar el camino de la acumulación de reformas, eh, intentar cambiar este país que se desarrolló y progresó por una vía concreta a la que la izquierda populista llama neoliberalismo. Y por eso es que Boris, ¿verdad?, apenas asume, dice, seremos la tumba del neoliberalismo. ¿Cómo se expresa eso? ¿Qué quieren decir con neoliberalismo? ¿Están hablando de la economía de mercado? ¿De eso están hablando? ¿Están hablando de los tratados comerciales, del comercio abierto, ¿verdad? Este gobierno aparenta ser, aparentaba ser más de lo que realmente es. Alguna gente dice, no, si son un proyecto revolucionario, hay un proyecto de revolución detrás. No hay nada, Boris no es capaz de revolucionar ninguna cosa a estas alturas. Entonces, ¿qué es lo que se pretende cambiar? Y voy al punto, es como en la derrota simbólica de la transición, la derrota simbólica de Pinochet, por favor, es absurdo, es absurdo. Borrar la firma del presidente Lagos, digámoslo así. Hay algunos que dan prioridad a eso, prioridad a eso. Y porque Lagos representa ¿qué? Representa la concertación exitosa, la concertación fructífera, el progreso del país, ¿verdad? Por una vía que no era la que la izquierda populista quería para Chile. Ahí está la verdad de la milanesa. Claro, ahora, por eso mi pregunta anterior, lo curioso es que el propio Partido Socialista o el PPD y la democracia cristiana no lo hayan defendido en su momento. Ahora sí, porque Así es, así es, empezaron algunos personajes a cruzar la vereda y decir, el rey así está es. desnudo, como el caso de Christian Barkin, que se atrevió a decir, no, yo soy de centro izquierda, pero esta constitución no, y empezó a defender algunas cosas. Bueno, algunos se atrevieron a cruzar la vereda, pero pareciera ser que es un poco tarde porque permitieron este tsunami de Se, crítica en el cual se se empezó a equivocaron, insultar. se equivocaron completamente. El Partido Socialista, el PPD, la democracia cristiana, se equivocaron completamente. Le hicieron caso a esta generación, ¿verdad?, universitaria, que venía con grandes ínfulas, con grandes aires, ¿verdad? Venimos a cambiarlo todo, porque la transición no fue lo que se necesitaba. Venimos a cambiarlo todo. Entonces, es cierto, el Frente Amplio nace con la banderita de la nueva constitución. No solo eso, asamblea constituyente. Asamblea constituyente. Y eso lo toma prontamente el Partido Socialista. Yo recuerdo a la senadora Isabel Allende llamando en la elección del 2013, elección parlamentaria presidencial 2013, llamando a marcar el voto con AC, las letras AC, Asamblea Constituyente. Ella senadora de la República, y llamando a constituir una Asamblea Constituyente. Era muy raro, había mucho populismo, mucho oportunismo, ¿verdad? Y claro, tienes razón tú, ocurre que se esperaba que los partidos de la antigua concertación defendieran lo hecho, la obra hecha, y la obra hecha incluía la constitución, esa constitución que dio estabilidad y fue base para el progreso. Bueno, se acomplejaron frente a Boris, Jackson, Carol Cariola, bueno, los dirigentes estos, que ahora están
un poco complicados con la tarea de conducir el Estado. Vamos a hablar de eso, Bastante complicado, ¿verdad? Se equivocaron, se equivocaron. Y ahora están tratando de tapar la derrota. Aguas. Claro. Tapar la derrota de septiembre del año pasado, claro. Entonces, ahora este proceso, parece que vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero este proceso es raro, es bastante raro, incluye 3 órganos, ¿verdad? Que yo no sé si van a poder funcionar. Bueno, son muchas las dudas. Son muchas las dudas, pero la pregunta que te quiero dejar eh, a ti para que la pienses mientras saludo a mis segundos auspiciadores acerca de las amenazas, porque uno ve que del punto de vista de apoyo ciudadano, de quizás la temperatura ambiente, el ánimo del país, no es de seguir apoyando ánimos revolucionarios, ni Chile despertó, ni no son 30 pesos, son 30 años. Pareciera ser que eso va quedando atrás. Pero el nuevo proceso constituyente, a pesar de todos estos organismos que tú mencionaste, el Consejo de Expertos, el Consejo de Juristas, van a ser solamente 50 consejeros constituyentes, pareciera ser que para algunos, y me parece que para ti también, si me equivoco tú me dices lo contrario, existen las mismas amenazas que existían en el anterior proceso. Te pregunto acerca de las amenazas, pero antes yo les recuerdo a nuestros auspiciadores, auditores y a todos quienes ven a la entrevista de Nicole Rodríguez, que para servicios gastronómicos en las empresas ustedes tienen que consultar en Master Cook Casinos, concesión de casinos de alimentación para empresas, pero con una especialidad de cocina in situ, es decir, usted entra a este casino y va a sentir ese olorcito a comida casera, no ese olor que hay a veces en los casinos de esta comida como un poco olor a plástico, gusto a plástico, sino que más bien es como entrar a la cocina de su casa. Con Master Cook, su empresa obtiene la mejor calidad, una grata atención y supervisión directa de sus dueños, que eso hace toda la diferencia con las empresas. La empresa cuenta con personal altamente calificado y preparado para brindar ese servicio de excelencia, aumentando el bienestar de sus colaboradores. Nada de eso de pasar la bandeja y que funcionarios de la concesión de casinos tiren la comida. Acá siempre hay una atención grata, como debe ser la hora de almuerzo o las pausas en las oficinas. Con Master Cook, en su trabajo almuerce como en casa, no importa el tamaño de su empresa, pregúnteles qué servicio les puede otorgar en la alimentación. Contacta ventas@mastercook.cl o www.mastercook.cl. Sergio, ¿siguen las amenazas tal cual como las vimos en el primer proceso, o te parece que con estos organismos, con los 12 principios que son inalterables, estamos en un proceso que más bien va a ser más simple y con menos ánimos revolucionarios? Mira, creo que hay que mirar el conjunto del proceso este vivido. Yo creo que el país ha perdido 3 años, Nicole, ha perdido 3 años en toda esta historia. Da la impresión a veces de que nos llegó un virus que se llama, o una enfermedad, una infección, constitucionalitis, ¿verdad? Que era una manera de disfrazar ciertos objetivos políticos mezquinos que los vimos en la convención. La experiencia de la convención fue desastrosa, completamente desastrosa. O sea, el país no ha ganado nada en estos 3 años, desde que comenzó esta fiesta, ¿verdad? Con el acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Alguna gente celebra tanto el acuerdo del 15 de noviembre. No sé qué celebran, no sé qué celebran, porque de ese acuerdo surgió la convención y todos los malentendidos, los equívocos en el camino surgieron de allí. Es el momento en que el presidente Piñera dice, sí, claro, bueno, Jaime Quintana tiene razón. Jaime Quintana, retroexcavadora, en fin, toda aquella historia. Bueno, la aventura esta, porque ha sido una aventura política, le ha costado muy cara al país. No solo la confusión, la incertidumbre, la inestabilidad, sino que le ha costado también mucha plata. ¿Cuánto costó la convención? Se calcula que unos 120.000 millones de pesos. Sí. 120. Y uno dice, bueno, ¿y ese dinero no podría haberse usado de otro modo en este periodo? En cambio, tuvimos que financiar toda esa cosa. Se me ocurre un Probablemente, de modo distinto de gastar esa plata. claro,
Y Claro. ahora un nuevo proceso. Claro, tú tienes razón. Se han tomado ciertos resguardos para que no se repitan las amenazas, los errores pasados. Es posible, pero pueden venir otros errores, errores propios de este segundo proceso. Es un experimento, ¿verdad? En realidad el Congreso ha optado de nuevo por la política de Poncio Pilatos, crear órganos ad hoc, ¿verdad? Para no tomar directamente las decisiones. El Congreso perfectamente podría aprobar un conjunto de reformas constitucionales, incluso abrir el Congreso un proceso de reemplazo de toda la Constitución. Bueno, ha preferido primero crear una convención, son responsables ellos, ¿ah? Los senadores y diputados, ¿verdad? Crearon la convención, después se lavan las manos, dicen, no, si los responsables son los convencionales, y ahora crean esto otro. Bueno, 50 miembros, la equivalencia al Senado. Vamos a tener ahora dos senados, ¿verdad? La vez pasada teníamos dos cámaras de diputados. Bueno, los nuevos consejeros constitucionales van a ganar entre 3 y 4 millones de pesos por el tiempo que funcione. Bueno, a uno dice, bueno, y el fisco chileno es tan poderoso como para estar sosteniendo todo eso, ¿verdad? Todo el gasto que incluye esto, ¿verdad? Bueno, elección en mayo, ¿verdad? Bueno, todo eso cuesta plata, todo eso cuesta mucha plata. Ahora, Los Sergio, partidos están contentos, parece, porque siempre que hay elecciones les permite levantar candidatos, nuevos rostros, nuevas de eso vive, figuras. de la política. Claro. Sergio, Entonces puede ser que no se repitan los mismos errores, pero pueden venir otros. Mira, ¿qué se ha valorado sobre todo el acuerdo de los partidos? Los 12 puntos, los famosos 12 puntos. Me he dado el trabajo, Nicole, de comparar esos 12 puntos con el texto vigente. El primer capítulo del texto vigente se llama Bases de la institucionalidad. Los 12 puntos están básicamente allí, salvo variaciones de estilo, de redacción, esta novedad que se dice un Estado democrático y social de derechos. Hay que precisar qué se quiere decir con eso, ¿ya? Hay que precisar qué significa esa cosa. Pero en general está. Entonces, mira, el sentido común, diría, el sentido común es paremos toda esta experimentación absurda y hagamos los cambios constitucionales sobre la base de lo que existe. ¿Cómo vamos a demoler lo que existe simplemente porque tiene que ser nuevo? ¿Quién dijo que lo nuevo es bueno, verdad? A veces lo viejo y probado, ¿verdad? Demuestra ser mejor. pero No se eso, puede cambiar por cambiar. eso es más fome, tiene poca épica, tiene menos política. Claro, y además, Sergio, para lo que tú dices, se necesita liderazgo. Nómbrame quiénes hoy podrían ser esas personas con liderazgo llamadas a decir, ¿por qué no lo hacemos en el Congreso? Miremos lo que funciona mal de la Constitución, si es que es así, y hagamos reformas. ¿Quién tiene ese liderazgo? Y además con un Congreso con un 4% de aprobación. Claro, uno diría, bueno, ¿por qué no lo hace el Congreso esto y nos dejamos de gastar plata? Pero ¿era presentable decir, ahora el Congreso va a hacer todo el proceso nuevo? No lo sé, te lo pregunto. Curiosamente, el Congreso no tiene inhibiciones de ningún tipo para armar todo este tipo de estructuras. Fíjate, bueno, el Congreso sigue aprobando leyes, aprueba la ley de presupuesto, ¿verdad? Aprueba, bueno, el fiscal nacional, aprueba la candidatura del fiscal nacional. Bueno, sigue tomando muchas decisiones, pero respecto de esto, porque sigue la idea esta de que tiene que ser algo que parezca asamblea constituyente. Ahora un poco menos, digamos, pero algo que parezca. Enseguida esta cosa un poco idealizada de que los expertos, porque ahora van a estar los expertos. En la convención pasada había más de 60 abogados. En la Exacto. convención pasada había más de 60 abogados, algunos de ellos profesores de Derecho Constitucional incluso. Fíjate, entonces los expertos, pero los expertos van a ser designados políticamente. Va a haber cuotas para los partidos en el Congreso. El Congreso designa a los expertos, ¿verdad? Habrá tantos de Renovación Nacional, de la UDI, no sé, del Partido Socialista. La política está siempre presente,
siempre presente. Claro. Creo que es un laberinto, ¿ah? Lo que se ha Sí. creado es un laberinto Ahora, y Sergio, uno no yo sabe qué puede salir de ahí. te puedo proyectar Sí, que la elección de los expertos va a ser la próxima nueva decepción de la ciudadanía, porque primero los expertos no son neutros y segundo, son 24 expertos. Cuando uno ya ve algunas propuestas, como Guido Girardi que propone el PPD, o como van y le piden a la expresidenta Bachelet que integre la comisión de expertos, empezaron a saltar las voces y decir, bueno, no se supone en la redacción de este consejo de expertos que eran personas idóneas, comprobada trayectoria, entonces empecemos a definir lo idóneo, la comprobada trayectoria. Entonces, conclusión, me parece que va a ser la futura nueva decepción de la ciudadanía cuando se den cuenta que esto de los expertos no existe propiamente tal como una idealización de este comité de expertos neutros que está por sobre todo el resto. no existe eso. Ahora, ¿cuán preocupado está el país de todo este asunto, Nicole? La encuesta del CEP, y ayer vi otra encuesta de Research Chile, Sí, bueno, criteria ocurre reserva. que en la indicación de las necesidades nacionales, de las prioridades, los consultados ubican, desde luego, en primer lugar, la delincuencia, el problema de la seguridad, ¿verdad? El combate al crimen organizado, todo aquello. Enseguida los problemas económicos, ¿verdad? La recesión económica, los problemas de salud, en fin, la preocupación por la Constitución, 3%, un 3%, en ambas encuestas, un 3%, mientras en el otro caso es 46%. Entonces, hay aquí algo de artificial. Además, y aquí vamos a un punto delicado, todo esto en un contexto político muy inquietante, cuando el principal problema político está en la moneda. Está en la moneda. La presidencia de la República hoy, por desgracia, irradia precariedad, desconfianza, inseguridad. Sucede que el señor Boric cometió una falta muy grave. Fundamentó el indulto a Mateluna, al exfrentista Mateluna, diciendo que era inocente, declarando él que era inocente. No solo eso, diciendo que había sido víctima de irregularidades en el proceso judicial. Eso es gravísimo, es gravísimo. Con razón, la Corte Suprema le respondió de inmediato y también la Fiscalía. Entonces, ese es el contexto en el que estamos, ese es el cuadro en el que estamos. En Sergio, ese contexto, los señores parlamentarios aprobando alegremente un proceso constituyente. Dios nos libre. voy a ir al tema del presidente. Te quiero preguntar del Partido Republicano, pero para cerrar un poquito el tema del proceso, claro, algunos te dirán, bueno, pero se puede caminar y mascar chicle. A mí me parece que en política es una falacia, porque estar discutiendo la constitución, que son los cimientos, que es la base institucional del país, no permite caminar y mascar chicle. Primero hay que cerrar eso para poder seguir adelante con otras cosas. Y por lo demás, porque el tiempo es uno y los políticos además tienen campañas para el nuevo proceso, por lo tanto están preocupados de negociar las listas, si vamos juntos, si vamos separados. Por lo tanto, efectivamente, el país vuelve a paralizarse, no es, va por una vía paralela y bueno, ahora preocupémonos de la seguridad y de la economía. Me parece que un Es, poco es una es falacia cierto. presentarlo así. Es cierto, y ahora fíjate, la discusión se vuelve electoral o electorera. Sería mejor, ¿verdad?, decir electorera, porque están los partidos sacando cuenta cómo nos conviene más, cómo será mejor, ¿verdad? Da la impresión de que las posibilidades de que haya una sola lista del oficialismo son remotas, sobre todo después que el ex senador Girardi dijo que sería la lista del indulto, ¿verdad? Si hubiera una lista única. Eh, lo veo eso muy, muy difícil. Ahora, de todas maneras, el asunto propiamente constitucional se va desvaneciendo porque pasan a primer lugar los intereses de los partidos, los negocios de los partidos. Y yo creo que la elección de mayo, Nicole, va a tener de todas maneras un carácter plebiscitario,
Va a Se tener de puso. todas maneras un carácter plebiscitario. La gente va a, a pronunciarse, no tanto respecto de lo que pueda resultar con una constitución, lo que pueda resultar, insisto, porque no se sabe, ¿verdad? Lo que pueda, no, va a dar su opinión respecto de cómo marchan las cosas en el país y la visión crítica que se tiene sobre cómo lo está haciendo este gobierno, que tiene 70% de la población desaprobando su gestión. Sí, Entonces, va a tener un carácter plebiscitario, 100%. necesariamente. Sergio, entonces, con todo lo que hemos conversado, ¿está en la línea correcta el Partido Republicano el plantear que no debe hacerse un proceso? Bueno, ya se va a hacer, eso ya es historia pasada, pero todo lo que ha planteado con respecto a por qué no se hizo en el Congreso, la reforma, bueno, Mira, la línea política del Partido Republicano, ¿parece que va en la línea respecto al correcta? Partido Republicano, Un segundo, sí, y que perdón. recoge al votante de derecha. Yo creo que respecto al Partido Republicano hay que poner atención en los datos, en los hechos. No fue casualidad, ¿verdad? Creo, como expresión del sentir de los ciudadanos, que José Antonio Kast resultara primero, ¿verdad? En la primera vuelta, ganara la primera vuelta con casi 28% de los votos, para sorpresa de la propia centroderecha y de otros sectores. No estaba en el diseño de nadie eso, de que Kast ganara la primera vuelta. Y luego, bueno, se produce esta polarización, ¿verdad? Supimos cómo fue aquello. Creo que el Partido Republicano está capitalizando cierto descontento profundo que hay con la clase política, con el mundo político, ¿verdad? Las decisiones que se van tomando. Creo que además aplican también sentido común al decir, bueno, pero si el país no necesita una nueva constitución, ¿verdad? Que es casi de sentido común, ¿verdad? Es una cosa de sentido común. A mí me encantaría preguntarle directamente, Nicole, al senador Elizalde. Senador Elizalde, le preguntaría yo. ¿Qué parte de la actual constitución usted cree que es urgente cambiar, que es indispensable cambiar y que a usted a lo mejor le quita el sueño? Al diputado Mirosevic, presidente de la Cámara, la misma pregunta, ¿verdad? Porque ocurre que se habla de eso, no, es que tiene que ser nueva, es que tiene que ser hecha en democracia, pero cuando se trata de ir a los contenidos, bueno, ahí se disuelve todo, y se dicen generalidades. Voy a dar un dato, Sergio, para complementar lo que tú me dices en relación a los cambios. Es tan poco profunda la discusión que incluso dentro de la discusión de lo que se quiere cambiar, por ejemplo, en el sistema político, quieren volver atrás, porque ya hay voces que levantan el tema de que no podemos seguir con este sistema político fragmentado en el Congreso, el cual permite que gente con un 3% de votación, un 5%, fuerzas políticas muy pequeñas, entren al Congreso. Por lo tanto, da poquito se ha ido tejiendo este ánimo de volver a reformar el sistema político y algunos plantean diciendo, el binominal no era tan malo. Quizá el binominal como lo teníamos era un sistema que no permitía el ingreso de actores nuevos. Ok, quizá hay que darle una vuelta a eso, pero lo curioso de esto es que los cambios que se quieren hacer es un poquito irse para atrás a lo que ya teníamos. Mira lo que pasó con el voto obligatorio. Veníamos del voto obligatorio, pasamos al voluntario y volvimos al obligatorio. Entonces, claro, más encima, al hacer la bajada de los cambios que se quieren hacer, por lo menos en el sistema político, curiosamente, hay algunas ideas que se plantean que en definitiva terminan siendo sistemas que teníamos antes. Mira, yo creo que hay no pocas cosas que cambiar en el país, sin duda, pero no todo tiene que ver con la Constitución. Hay ciertos cambios que no necesitan acuerdo constitucional. Mira, para plantearlo en términos ambiciosos, necesitamos modernizar el Estado. Y eso significa un conjunto de exigencias, ¿verdad? De medidas, de reformas, que pongan el Estado al día, lo actualicen, que le quiten grasa, que lo hagan más eficiente, más cercano a la población, ¿verdad? Hay probablemente exceso de grasa,
programas, ¿verdad?, que no cumplen una función clara. Bueno, lo que tú mencionas, el sistema de partidos, yo creo que hay que poner exigencias más altas al surgimiento de los partidos, claro, de manera que no se produzca esta fragmentación excesiva, ¿verdad? Necesitamos no tantos partidos, ¿verdad? Pero eso no se puede definir artificialmente. Es importante establecer reglas claras, ¿verdad? Que permitan resolver ese asunto para no llegar a la situación de Perú, ¿verdad? No Exacto. llegar a esa situación. Sergio, Ahora, sí, dime. no, termina por favor, no te quiero interrumpir. Yo creo, por lo tanto, que hay cambios que llevar adelante y que no todos tienen que ver con la Constitución, pero también hay muchas cosas que conservar. El país ha hecho un camino fructífero, un camino de progreso. Por ejemplo, el Banco Central Autónomo se ha demostrado que fue un gran avance para el país. Bueno, pero eso viene incluso del régimen militar y el texto original del 80 incluía el Banco Central Autónomo. Vamos a cambiarlo porque viene el 80. No, se ha demostrado que sirve, que es útil, ¿verdad? Hay que definir mejor las funciones, las atribuciones de ciertos órganos, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, su forma de elección. Ahí hay opiniones de gente calificada que dice, no, ese tribunal tiene que ser un tribunal de excelencia, tiene que llegar ahí la mejor gente, ¿verdad? De manera que sea una garantía para el funcionamiento institucional del país. Bueno, así se pueden dar muchos otros ejemplos. Creo que este gobierno, en todo caso, los cambios que se imagina van por el lado equivocado, francamente. Por el lado equivocado, no son las necesidades reales que el país tiene. Sergio, a propósito del lado equivocado, hablemos de la situación actual del gobierno y el tema de los indultos. Eh, pero antes déjame saludar y recordarle a nuestros auditores y patrocinadores acerca del producto de Oxinova, que es la solución natural, ecológica y definitiva para eliminar los malos olores. No esconderlo, eso es spray. Yo he hecho harto spray y al final se suma el mal olor con el spray. Acá se trata de eliminar de raíz el mal olor y funciona de una manera muy simple porque son unos sobrecitos con unos polvos que usted mezcla en agua, en un litro de agua, y estas bacterias benéficas aeróbicas y enzimas seleccionadas actúan sobre las mismas bacterias que causan el mal olor, eliminando esas bacterias, por lo tanto, deja de existir el mal olor. Es un producto fabricado en Estados Unidos con más de 20 años de experiencia y además tiene múltiples certificaciones internacionales que ustedes pueden ver en la web de Oxinova en www.oxinova.cl. Es fácil de manejar, no es tóxico, por lo tanto cualquier persona en la casa puede utilizarlo, no necesita ponerse esos trajes de astronauta porque no va a hacer un polvo peligroso para su salud. Así es que pruebe www.oxinova.cl, le llevan los productos a su domicilio, sobre todo ahora que la gente está saliendo fuera de Santiago y va a estas casas que a lo mejor en el año han estado cerrados, tienen pozos sépticos. Oxinova, la solución. Sergio, te quiero preguntar de los indultos, porque se nos va a ir el programa y estaría conversando contigo 4 horas, 5 horas. Leí una columna acerca de que de todos los análisis que se han hecho del indulto, el presidente se equivocó, el presidente no calculó los efectos negativos, los efectos colaterales que iba a tener, pero el otro día leí una columna que me hacía algún sentido y decía, es que a lo mejor no se equivocó el presidente bajo la mirada del presidente, sino que simplemente él tenía que hacer los indultos, era un compromiso, es su visión ideológica, y el tener baja aprobación es un costo hundido para él. Es decir, asumo que no voy a tener popularidad, pero sigo adelante con mi agenda de gobierno. ¿Te parece que puede ser más bien esa mirada o el presidente se equivocó y no calculó todos los efectos que estamos viendo y que vamos a seguir viendo con respecto a los indultos? El presidente Boris, una de las primeras medidas que tomó al asumir fue retirar 139 querellas por ley de seguridad del Estado contra gente detenida en la revuelta del 2019.
Uno dice, ¿tenía conciencia de qué habían hecho esas personas? Si habían cometido delitos graves, qué sé yo. No, él llegó con esa disposición. Y luego él anunció efectivamente de que se hacía cargo de esto de la libertad de los presos de la revuelta. Ya no se habla de estallido, no sé si te has dado cuenta. Estallido social espontáneo, ese cuento no se lo traga nadie ya. Revuelta, revuelta con objetivos políticos muy claros, que se van haciendo más evidentes con el paso del tiempo. Creo que efectivamente Boric tuvo tiempo para pensar estos indultos. Me parece poco decoroso que él haya hablado de desprolijidades y luego haya dicho que por esa razón se iba la ministra de Justicia, por las desprolijidades, y se iba incluso su jefe de gabinete. El responsable total de todo este asunto es él, directamente, directamente. ¿Y con qué criterio? Con el criterio de saldar las cuentas, ¿verdad? Pagar las deudas con aquello que podríamos llamar la izquierda lumpen. La izquierda lumpen. Es consecuencia de una asociación oscura, muy oscura, que se estableció en los días terribles, ¿verdad?, de octubre del 2019, entre la izquierda populista, ¿verdad?, que estaba en el Congreso, que estaba en los municipios, en los medios de comunicación, en la tele mucho, por supuesto, con esta zona oscura, ¿verdad?, de delincuentes que descubrieron que podían cubrir sus delitos con un discurso político. Bueno, el señor Castillo, pues, cuando sale de verdad de la prisión, dice, nosotros los insurrectos, no nos calmamos. ¿Insurrectos? ¿Qué tipo de insurrección? Él tenía un prontuario muy nutrido, ¿verdad? Que no podía desconocer el presidente y desde luego el Ministerio de Justicia. Entonces, él estaba pagando una cuenta. Ha sido costosísima esta cuenta para él, como lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Creo que el capítulo de indulto, Nicole, no se va a cerrar, que va a seguir adelante. No solo está la presentación a la Contraloría y al Tribunal Constitucional, sino que ya hay un juicio público muy crítico, ¿verdad? Y eso no es cosa de que el gobierno diga, demos vuelta a la página. No, y no le ha resultado porque ha hecho maniobras comunicacionales como el tren, las El ayudas tren. sociales. Ayer anunció la mesa transversal por la educación, pero lo que yo quiero es tratar de comprender el raciocinio del presidente. Eh, yo sé lo que me Sí, diría un compañero de trabajo qué acerca del pregunta. raciocinio, claro, de Qué raciocinio, no, difícil. difícil, pero por eso te preguntaba la tesis de, no es que no calculó los efectos, sino que dijo, bueno, eh, voy a bajar en popularidad, pero esto lo tengo que hacer porque yo creo en esto. Esta es mi agenda política y yo me siento con cierta afinidad con esta persona. O está tan desconectado que creyó que iba a caerle mal a algunas personas, pero que no iba a tener el efecto que está teniendo, que es bastante categórico, para una Claro, mirada negativa del presidente y su gobierno. él cree en esto, claro, él cree que octubre del 2019 va a ser una gran fecha en la historia del país. Claro, él lució, hay una foto por ahí, ¿verdad? Un cartel pidiendo la libertad de Mateluna cuando era diputado, claro. Campaña, sí. Bueno, y si empezamos a hacer historia hacia atrás, ¿verdad? Él visitó a los presos de la revuelta en la cárcel, ¿verdad? No solo eso, él fue a visitar a París, a Palma Salamanca, uno de los asesinos de Jaime Guzmán. Dios santo, dice uno, pero ¿qué pasa en esa cabeza que establece, verdad, ciertas prioridades? La polera con el rostro de Guzmán, ¿verdad? Acribillado. Entonces uno dice, bueno, si vamos juntando todos estos elementos, hay una mirada, una visión que él ha tenido, ¿verdad? Cuando le hablaba golpeado a los militares que no podían responderle en Plaza Italia, ¿te acuerdas, verdad? Ese vergonzoso episodio. Claro, era una mirada muy equivocada, muy distorsionada. Y aquí hay un punto, Nicole, del cual no se habla, públicamente no se habla. Yo voy a intentar Voy a hacerlo intentar lo que... delicadamente. El presidente tiene un problema.
Eso lo sabe todo el mundo, ¿Cuál lo sabe el problema, mundo porque Sergio? tiene un problema de salud. ¿Cuál? Él fue entrevistado en el día de Navidad por el Diario Financiero, la Navidad pasada, una larga entrevista del Diario Financiero. Y ahí los periodistas, eran dos periodistas, creo, le preguntaron por esto, le preguntaron por su problema de salud, ¿verdad? Es un problema de salud mental, o sea, un asunto serio. Y él contó que estaba cumpliendo con las indicaciones médicas, tomándose su medicamento, tenía citas con el psiquiatra a las cuales acudía periódicamente, que lo había descuidado siendo diputado, pero que ahora lo estaba cumpliendo muy religiosamente. Yo creo que allí hay un asunto complicado que se va convirtiendo en problema de Estado, porque de estos asuntos, claro, es siempre complicado hablar, delicado hablar, Pero por déjame cierto. plantearte lo siguiente, para ir en tu línea. Tú te refieres al trastorno de obsesivo compulsivo, al TOC, que él mismo reconoce. Absolutamente, Ya, que él lo ha dicho, él lo ha está informado. bien, pero ¿no te parece que es minimizar su la mentalidad o sus ideas que son ideológicas, por lo tanto son fijas? ¿No te parece que es minimizar esa visión ideológica de lo que tiene que ser Chile, me imagino que el mundo también, al plantear los problemas a lo mejor de un TOC que a lo mejor está controlado y que, bueno, uno que conoce gente a veces con TOC dice, bueno, no es tan grave porque más o menos lo está tratando? ¿No te parece que es como minimizar algo que me parece mucho más importante, que es entender la visión política que tiene el presidente? Es decir, no es excusa que tenga un TOC y que a veces a lo mejor está preocupado de ordenar el escritorio como corresponde porque si no se vuelve loco, por decirlo de alguna manera, esto no es que me lo hayan contado, a minimizar, a decir, sabe que sus ideas políticas, que son ideológicas de izquierda, van a prevalecer siempre. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas, pero el problema que él tiene incide decisivamente, porque mira, si hacemos esta historia, ¿verdad?, de los errores que él ha cometido, hay ciertos errores que uno dice, pero ¿cómo es posible? Esta persona tiene una trayectoria política, ¿verdad? Tiene una mirada política, alguna gente dicen que él es culto. Bueno, comete errores tan serios, tan serios. Probablemente él tiene una percepción conflictiva de la realidad, una percepción distorsionada de la realidad y de sus propias fuerzas, de sus propias capacidades. Son demasiados los errores que tienen en común que son una especie de autoagresión, de autodaño, porque uno dice, a ver, pero ¿cómo? Comete este error y de ese modo socava el suelo que pisa, de alguna manera. El asunto de los indultos, cualquiera podría haber dicho, con análisis político, no, esto va a desatar reacciones muy negativas en contra del propio presidente. Bueno, ocurre que probablemente, a lo mejor la ideología juega su papel, Es más pero importante, por eso te planteaba. también la percepción distorsionada de la realidad. Eh, este es un Déjame ir al asunto fondo, delicado, pero ¿no te parece que déjame ir al fondo, pero ¿no te parece que a lo las mejor se ideologías... convierte en un asunto de Estado, se convierte en un asunto Mira, de Estado, si es que ya no lo es. voy a transparentar el tema porque yo he visto algunas propuestas con respecto a la destitución del presidente Boric por motivos de salud. Algo que en realidad yo nunca lo he agarrado mucho como para investigar, para ser honesta. Eh, Porque el tema de ir desestabilizando institucionalmente las presidencias, no sé, yo tomo distancia. Pero, ¿no te parece que las ideologías, cuando están están completamente instauradas en las personas, no solamente en Boric, en las personas o en un partido político como el Partido Comunista, ya por sí solo distorsiona la realidad? Es decir, no es necesario tener un TOC. A eso me refiero. No me olvido de mi biografía. Respecto de tu pregunta, probablemente tú tienes antecedentes, ¿verdad?, de mi propio camino, ¿verdad? El peso de la ideología, claro, sin duda, impide ver, obnubila. Y eso tiene, bueno, hay mucho que contar, ¿verdad? En la historia de la humanidad, el papel que han jugado
las expresiones de fanatismo, ¿verdad? La ideología llevada al extremo, el fanatismo, bueno, las grandes catástrofes humanas, ¿verdad? Los grandes desastres, los crímenes cometidos en nombre de la idea correcta, en nombre de la gran causa. Bueno, el siglo XX es el siglo de los grandes crímenes en nombre de supuestas grandes causas, ¿verdad? La causa de la raza, el nazismo, la causa supuestamente del proletariado, de la clase obrera, en fin. Cierto, la ideología complica todo. Ahora, Boris ha ido chocando con la realidad, ¿verdad? Ha ido viendo qué complejo es gobernar, qué difícil es todo. Con las mejores intenciones se pueden cometer terribles errores con las mejores intenciones. Estamos en problemas, Nicole, en suma. Como país estamos en problemas porque tenemos una situación, ¿verdad?, tan frágil en términos políticos. Uno se tiene que preocupar si el liderazgo nacional es precario, muy precario. Y Sergio, además hay confusión en el resto, ¿verdad? Por eso es que es tan importante la división de poderes, los contrapesos del poder, ¿verdad? Y una sociedad muy alerta. Necesitamos que los ciudadanos estén alertas. están informados. Sergio, siempre se habla de esta frase que es un cliché, la línea de flotación del gobierno. En las últimas encuestas que tú mencionabas, claro, aparece con una desaprobación del 70%, 71%, aprobación del 24% y además con una desaprobación, por ejemplo, con respecto a los indultos de 74, 80%, los atributos del presidente. Por ejemplo, en la última encuesta Criteria Research le preguntan acerca de los atributos del presidente, a cuáles rescataría. Un 34% de las personas dice ninguno. Bueno, conclusión, mi pregunta es, ¿cuál crees tú que es la línea de flotación del gobierno? Es decir, para seguir igual como está. ¿O esto puede seguir así, dándose vuelta en esto hasta que lleguemos a las elecciones presidenciales en 3 años más? Ay, 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 me cuesta imaginar los próximos 3 años, lo digo francamente. O sea, en este estado, en esta situación, cuesta imaginarlo, eh, es muy lamentable. Mira, eh, luego del triunfo del rechazo, si en Chile hubiera habido un régimen parlamentario, luego del triunfo del rechazo, al presidente Boric no le habría quedado otra que renunciar. Se comprometió de tal manera en el plebiscito del 4 de septiembre, ¿verdad? Defendió aquello que defendió, que esa derrota significaba una derrota personal, directa, política. Tendría que haber renunciado. No lo hizo, se salvó, ¿verdad? ¿Y qué lo salvó? El orden legal y constitucional que tenemos. Lo salvó la Constitución. Lo salvó la Constitución vigente. Es muy curioso, ¿eh? Él parece no darse cuenta. Todo lo que tiene hoy se debe a la Constitución vigente. Las facultades que tiene, la autoridad que todavía le reconoce el país, ¿verdad? Bueno, todo aquello pues, depende del orden constitucional que tenemos y que él se empeña en eliminar, ¿verdad? ¿Por qué eliminarlo y reemplazarlo? ¿Por qué? Nadie sabe. Bueno, ahora sabemos, era el proyecto de la convención. Pero ahora esta incertidumbre le hace mal al país, le hace mal. Sergio, Porque prolongar por un año más este asunto, como que los chilenos tuviéramos que cruzarnos de brazos y esperar qué va a resultar de este segundo experimento. No tenemos que esperar nada, yo creo, ¿eh? No hay que esperar ninguna cosa. La sociedad tiene que seguir funcionando, la economía tiene que tratar de salir adelante, ¿verdad? No hay que esperar nada, no hay que esperar. Esperemos que no resulten catástrofes nuevas. Me conformo con Sergio, eso. tengo tantas preguntas. Déjame preguntarte acerca de tu mirada de las acusaciones constitucionales. Si es que bueno, el Partido Republicano es el que está acusando al ministro Jackson, y se está estudiando, y además está la acusación contra Marcela Ríos, la ex ministra de Justicia, que ahí viene de un estudio que está haciendo la centro derecha, Chile Vamos, para poder acusarla. El punto es el siguiente: ¿te parece que la centro derecha debe ir por la línea de las acusaciones constitucionales? Y mi segunda pregunta con respecto a eso es,
¿no tienen la sensación que cuando la centro derecha y la derecha utiliza el mecanismo de las acusaciones constitucionales, la prensa es más dura con la centro derecha diciendo que son irresponsables, que utilizan este mecanismo con una mirada política y al final la manera en que se clasifica la acción de la centro derecha es mucho más dura que cuando la usaba el Frente Amplio y el Partido Comunista y también la izquierda en el gobierno de Sebastián Piñera, que la utilizaban además constantemente, o sea, amenazaban con acusaciones todos los días a todos los ministros. Entonces, te dejo esas dos preguntas planteadas. No me gusta el método de las acusaciones constitucionales forzando los motivos, ¿verdad? Eh, Creo que en ambos casos no aparece nítida la responsabilidad directa del ministro o la ministra, la ex ministra, en haber transgredido la Constitución, si estamos hablando ni más ni menos que de eso. Ya di mi opinión respecto de lo desafortunado, lo poco decoroso que fue que Boric cargara la responsabilidad en Marcela Ríos, la socióloga Marcela Ríos, que es una persona respetable, ¿verdad? Que tiene antecedentes académicos muy respetables y que probablemente no debió ir a ese ministerio, tendría que haber ido a otro. Bueno, pero no es buena esta guerrilla de las acusaciones. Es importante defender bien los procedimientos legales, constitucionales. Fue malo cuando la oposición de entonces, ¿verdad?, acusó, creo que con poca base, a Jasna Proboste, que era ministra de Educación, ¿verdad?, y aprobó la acusación. Y ella quedó inhabilitada por 5 años. Luego, Harald Beyer, también ministro de Educación, ¿verdad? Una persona a la que aprecio mucho. Y también con una base muy feble, ¿verdad? Y se aprueba. Entonces aparece como un mecanismo político, ¿verdad? De ajuste de cuentas, como que se intenta usar ese mecanismo para infligir una derrota al gobierno. Es verdad que se utiliza con esos mecanismos, pero también es verdad, y ahora lo digo desde el punto de vista de la ciudadanía, que en el Estado de Chile, en los gobiernos en general, nadie se responsabiliza por nada. Entonces, al final, por ejemplo, en el caso de Jasna Proboste, faltaba plata, Sergio. Faltaba plata de educación. ¿Dónde está esa plata? No sabemos. Entonces, y no sale nadie, no sale ni un subsecretario, no sale un administrativo. En el caso del ministro Jackson, hay ciertas deficiencias importantes en el manejo, por ejemplo, de la nueva institución de Mejor Niñez, que parece, no, es tragicómico el título. Aparece también una ex Seremi diciendo que la presionaron para votar de determinada manera, para rechazar un proyecto. Entonces, está bien, puede que a lo mejor no sea directo porque los ministros están muy arriba en la escala, pero el problema es que también en Chile nadie paga por ninguna irresponsabilidad o por ningún acto ineficiente o ineficaz o por haberse equivocado. Entonces, también creo que a pesar de que sea un mano a mano de partidos políticos con las acusaciones, también es una necesidad de demostrar responsabilidad a alguien, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Sí. Hay que responder, hay que pedir cuentas. Todos los funcionarios públicos tienen que rendir cuentas. Ellos están allí en esos cargos cumpliendo una función que se supone que es al servicio de la comunidad. Y tienen que responder los ministros, por supuesto. Ahora, lo que no me parece ajustado es que el mecanismo de la acusación constitucional se banalice, ¿verdad? Y se use muy fácilmente, muy livianamente. Creo que hay que reservarlo para acusaciones fuertes, ¿verdad? Con base muy sólida, muy sólida. De hecho, en esa línea a lo mejor te planteo políticamente si es adecuado la acusación a Marcela Ríos en el sentido de estrategia política, porque al final, si se llegara a aprobar, posiciona la responsabilidad de los indultos sobre ella y finalmente los indultos es una facultad presidencial, solo del presidente y políticamente distrae, porque no estamos hablando acá de la irresponsabilidad del presidente, entonces, ¿cómo le vamos a decir a la ministra? Entonces, no, usted es la responsable si se aprobara
una acusación contra ella. O sea, políticamente no sé si es la estrategia. Creo que es el punto de vista que va a sostener el abogado defensor, el ex senador José Antonio Vieragallo. Él, en una entrevista en el Mercurio explica, ¿verdad?, que ilegalidades, ¿verdad?, no ha habido de parte de la ministra y hay una responsabilidad superior. Bueno, veremos cómo funciona esto, pero creo que en este caso concreto de los indultos hay una decisión política muy consciente de parte del presidente Boric. Sergio, estamos terminando, no quiero seguir quitándote más tiempo, llevamos 1 hora y tanto y podríamos seguir, pero hay Vaya. una que me quedó dando vuelta, quizás vamos a ir un poquito más atrás, pero no quiero dejar de preguntarte porque tu mirada me interesa. Tú hablaste de la revuelta, ya nadie habla del estallido, y estamos mirando hace varios días la situación en Perú, cómo se empezó a levantar un grupo de personas que está bloqueando los aeropuertos, que está haciendo desmanes en las calles, en algunas zonas rurales, en algunos pueblos, y se está levantando como un frente en contra de la institución de Luis Castillo. Si me voy un poco más atrás, incluso uno puede ver que en la época de octubre del año 2019, también hubo ciertos levantamientos en Colombia, por ejemplo, y algunos focos en Ecuador, pero donde prendió realmente y tuvo consecuencias eso, fue acá en Chile. Entonces mi pregunta tiene que ver con tu mirada con respecto a por qué en Chile finalmente ese levantamiento y esos grupos que salieron a destruir la ciudad finalmente terminó prendiendo como un fenómeno político y termina con un gobierno que durante 2 años tuvo que naufragar para poder llegar a la orilla del mar y entregar la bandera presidencial, pero en el fondo se acabó el gobierno, o sea, casi lo destituyen en realidad, y de manera abstracta sí lo destituyeron porque no pudo gobernar. ¿Por qué prendió? ¿Por qué resultó en Chile? Y por ejemplo en Colombia no resultó, y por qué ahora uno ve en Perú que hay ciertos focos, pero yo puedo proyectar que no va a prender y no va a llegar a Lima. ¿Por qué crees que sí pasó en Chile? Tu pregunta es como para organizar un seminario. Ah, bueno, Lo, lo, lo que se pueda. lo analicé en un libro que publiqué el 2021 que se llama Estado de Alerta. Estoy haciendo publicidad gratis aquí, ¿verdad? No estoy entre los auspiciadores. Estado de Alerta lo publicó Ediciones El Libro y allí está analizado esto. ¿Por qué en Chile? Claro, porque uno es estallido social. ¿Qué pasaba en septiembre del 2019, si intentamos recordar? ¿Estaba el país en situación de crisis social? De ninguna manera. Había problemas, había preocupaciones, las pensiones, ¿verdad? Todo aquello. Pero recuerdo las fiestas patrias, fueron 4 días de fiestas patrias el 2019 y la gente viajó fuera de Chile incluso. Bueno, viene la revuelta y eh, esa violencia que no habíamos visto antes en Chile, esa violencia que no la habíamos visto, porque en el pasado hubo desfiles, huelgas, paros nacionales, qué sé yo, pero por ejemplo, intentar liquidar la columna vertebral de la capital, el metro, ¿verdad? Ese es un objetivo definido con criterio estratégico, con criterio militar, habría que decirlo, criterio militar. Y aquí se juntan muchas cosas, Nicole. Mira, está pendiente, yo creo, saber la historia completa de octubre del 2019. Está pendiente. Ya tendría que estar avanzando una investigación del Congreso Nacional. Estoy pensando en que en la investigación del Parlamento norteamericano por el asalto al Capitolio, ¿verdad? La investigación que allí se ha llevado a cabo. Aquí tendría que haberse ya iniciado una investigación. No ha habido nada. ¿Y por qué? Porque ocurre que en el Congreso hubo cómplices de la revuelta. Cómplices. No puede hablarse de otro modo. Y recordemos hasta los homenajes a la primera línea en el Congreso, todo aquello. Una subpregunta ahí. ¿Cómplices desde el punto de vista concreto de Político, organización o cómplices porque político, después apoyaron y siguieron un discurso de políticos, 90 cómplices políticos, pesos, como 30 años? muchos periodistas notorios, ¿verdad?
que estaban contentísimos con el estallido y celebraban el despertar de Chile, qué sé yo, y hacían la vista gorda de toda la barbarie. Había también mucho miedo allí, ¿ah? Mucho miedo. Los comentaristas de televisión tenían los dedos cruzados para que los atentados incendiarios no llegaran a los canales de televisión, ¿verdad? Que ojalá estuvieran lejos. Gente que vive, no sé, en Vitacura, en Las Condes o en La Reina, también miraba de lejos la barbarie, ¿verdad? Pero en sus comunas no pasó gran cosa, ¿no? Entonces simpatizaban desde lejos, ¿verdad? Era como el pensamiento correcto. Académicos que decían que el fuego purifica. Un historiador de la Universidad de Chile que Sí. escribió un texto donde decía que el fuego purifica. Bueno, y vimos iglesias quemadas. Bueno, pero ¿por qué todo esto? Y aquí tiene que ver esto con los errores del presidente Piñera. En febrero del 2019, él viajó a la frontera entre Venezuela y Colombia, a la ciudad de Cúcuta, Por la tesis de para Cooper. apoyar lo que parecía, ¿verdad?, el triunfo de las fuerzas democráticas en Venezuela, a Guaidó, etcétera. Parecía que Nicolás Maduro estaba tambaleando y iba a caer, y se arriesga él temerariamente, imprudentemente, y hace eso. Fue Sí. una provocación a un régimen sin escrúpulos y se tomó desquite. Estoy seguro de que en octubre del 2019 hubo mano negra extranjera en nuestras desgracias. Sí, yo creo que falta investigación, pero te voy a dejar el último tema porque ya voy a cerrar el programa, Sergio. Dejando aparte el análisis de ese apoyo en el Congreso político de los medios de comunicación, algo pasó en la ciudadanía. No estoy hablando de la gran mayoría. La gran mayoría se quedó callada y la gran mayoría también tenía mucho miedo, incluso miedo a salir de sus casas. Pero algo pasó también en ese momento en la temperatura ambiente, que cuando le preguntaban a la gente, como la gente siempre está disgustada con la clase política, con los gobernantes, algo pasó que la ciudadanía apoyaba no la destrucción, pero sí esta idea de está todo mal, hay que cambiar todo, salgan los políticos corruptos. O sea, algo pasó también de afinidad y complacencia y apoyo de la temperatura ambiente de Chile en que se sumaron personas que, no personas, yo creo como grupo a decir, sí, en realidad hay que cambiar muchas cosas, la injusticia, la indignidad, etcétera. También hubo un cambio de Sí, temperatura en la sí, sí, gente. Y ese mismo sí, cambio sí, después sí. lo vivimos el 4 de septiembre porque dijeron no, sí queríamos un cambio, pero no queríamos la Claro, revolución. Pero algo pasó claro. también en octubre que es para escribir un libro Es cierto, sociológico, es el cierto, es chileno cierto. medio. Y eso es digno de estudio, eso es digno de estudio. Mira, no quiero atribuirme la expresión. Pablo Ortúzar, en aquel tiempo, empleó una expresión muy ajustada: escudo humano. La revuelta necesitaba un escudo humano, digamos, una explicación noble, porque ¿cómo justificar los saqueos si no por una razón noble? Estamos por la justicia, por la igualdad, por la dignidad. Mira cómo se arrasó con la Plaza Italia en nombre de la dignidad. Bueno, escudo humano. Yo creo que los líderes de esto, los que estaban en la sombra, los conductores que coordinaron, ¿verdad? En fin, y manejaron muchos recursos, creo, fueron muy hábiles, efectivamente, como, mire, llegó el momento de reclamar contra la desigualdad, ¿verdad? Claro, Y aquí los colectivos, los colectivos identitarios, el feminismo de combate, ¿verdad? Que salió adelante, ¿verdad? Los indigenistas, ¿verdad? Que descubrieron que la raza podía ser un buen negocio político, la raza podía ser un buen negocio político, como lo descubrió después la profesora Loncón, claro, lo una descubrió ella, involución. Claro, descubrió que la raza puede ser un buen negocio político, hablamos de claro. raza. Bueno, los ambientalistas, los veganos, ¿verdad? Que salieron a desfilar contra el consumo de carne. Bueno, yo conversé con alguien que formaba parte del gobierno, el presidente Piñera. Se ha celebrado tanto la manifestación de Plaza Italia, el 25 de Millón de octubre, ¿verdad? personas. 25 de octubre. Bueno,
ocurre, me dijo esa persona, que en el mismo momento de esa gran concentración que emocionó tanto a la intendenta de entonces, Carla Para Rubilar, ella arrancar. estaba emocionadísima, ella es la autora de la cifra, ¿ah? La cifra, Sí, millón no dos. sabemos, Claro. no sabemos. Bueno, en el mismo momento, a pocos metros, se estaba quemando la Universidad Pedro de Valdivia, a la entrada de Vicuña Maquena, en el mismo momento. Y esos manifestantes sociales, qué sé yo, ¿verdad?, que querían justicia, nunca condenaron la barbarie. Nunca, nunca, ni las dirigentes feministas, ni nada de eso. Bueno, tenemos que aprender de todo esto. La convivencia democrática no puede sobrevivir al vandalismo, a la barbarie, ¿verdad? No puede sobrevivir. Tenemos que defender la democracia, que es una manera de convivir en la diversidad. De alguna manera hay que hacer esa disociación de la defensa de la democracia, no tiene que ver con defender a políticos de turno. Cuando uno defiende la democracia está defendiendo otra cosa. Siempre hay disgusto con los políticos de turno y con los pasados también, así que, pero la democracia es otra cosa. Sergio Muñoz Rivero, analista, columnista, yo te agradezco mucho este extenso tiempo que le otorgaste a la entrevista de Sí, Nicole Rodríguez. estoy viendo el reloj aquí, No, no me sí, rete, sí. no me rete, ya Paso cortó ahora. volando, paso volando. Y Muchas le gracias, Nicole, por tu invitación. Ha bueno, sido muchas un gusto gracias. estar contigo. Un gusto para mí y les recuerdo escribirme a nicolperiodistachile@gmail.com y suscríbanse y nos apoyan a través de Patreon. Sergio, que tengas un muy buen día. Chao, chao. Igual tú. Chao, chao. Chao.